Tenía unos 17 años cuando Daniel fue deportado, por lo cual se deduce que los dos tenían casi la misma edad. Ezequiel era más joven que Jeremías y es probable que éste ejerciera mucha influencia sobre ellos. Según Daniel 9:2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Cuando Ezequiel llegó a Babilonia, Daniel ya era famoso como un hombre de extraordinaria sabiduría profética. Según Ezequiel 28:3, he aquí tú eres más sabio, estaba hablando a Ezequiel, que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Esto porque se refería a él 3 veces en el libro. El libro claramente atribuido el nombre del autor por sus profecías. Dentro de la introducción también encontramos de que Ezequiel era más joven que Daniel y que Daniel fue el primero deportado antes que él. Y también entendemos que Ezequiel en la segunda deportación, porque fueron varias, llega a Babilonia y es la experiencia que ya vimos. También encontramos de que Dios le dio un rango mayor a Ezequiel de sabiduría. Daniel tenía también sabiduría, pero parece, la Biblia nos describe que Ezequiel era más sabio que Daniel. Y eso es algo que Dios hace. Yo creo que entendamos esto. Esto no debería levantar, celos de que hay siervos que son más utilizados que otros. Hay siervos que son encomendados ciertas cosas y nosotros tenemos que entenderlo. Yo lo hablo de esta manera porque, por ejemplo, yo he comentado de que en tiempos que yo aún no buscaba a Dios, empecé a tener sueños donde yo predicaba en videos, En ese entonces yo imaginé en la televisión, estoy hablando de los años 99, 98, y esa fue la idea que yo tomé de plano. En ese entonces era Canal 27, Canal 21, o creí que la iglesia donde yo iba a pagar un programa y que yo iba a salir. Bueno, mi mente en ese momento asimiló esto. Y de cierta manera, en la iglesia que asisto, graban videos y suben. Y yo veía, ¿verdad?, que grababan, a los siervos utilizados, los ancianos que predicaban dentro de la iglesia. En ese entonces yo empezaba, lógicamente no lo hacía, ¿verdad? Y siempre estuve ahí. Algún día voy a salir, y siempre que veía a hermano, algún día voy a estar ahí, pero cuándo, no lo sé. Y sucesivamente pasaron los años, y Dios me permite ir a mí a predicar a los campos, que son iglesias en los pueblos, pero no en la central, no me graban ni nada, y seguía yo con eso, pero decía, algún día Dios lo va a hacer. Créame, jamás me imaginé que iba a aprender a editar videos, jamás me imaginé que iba a aprender a cosas que hoy en día hago, jamás me imaginé que yo tenía que ser mi equipo, jamás me imaginé que había cosas como que yo siempre esperaba que la iglesia hiciera por mí, pero nunca tuve la idea de que yo tenía que hacerlo por mí mismo. Entonces, hablo todo esto porque pareciera que cuando Dios nos da una visión, y hablaba de los celos, que algunos, de cierta manera, por ejemplo, alguien me ha dicho, no, pero usted debería buscar una iglesia. No, tenemos que entender de que Dios nos utiliza a cada uno según Él ponga en nuestro corazón, y que todo será según los propósitos y la voluntad de Dios. De plano, Él me dio capacidad hasta de editarme. Les digo porque cuando lo empecé a hacer, no hallaba ni cómo hacerlo, y cuando ya empiezo a pagar ciertas aplicaciones, empiezo a estudiar todo esto, se me hace fácil, no encuentro dificultades, lo entiendo rápido y tengo la idea, sé cómo manejarlo, qué hacer, hay muchos errores en ciertos videos, pero conforme los errores fui cometiendo, fui mejorando. Estoy tratando de decir realmente que a cada quien nos usa como realmente Él quiere. Claro, hubiera querido que otros me grabaran un video, hubiera querido aparecer en canales, claro, pero no fue así. Hoy en plataformas de redes sociales, en aquel entonces jamás imaginé que iba a haber plataformas de redes sociales, hoy las hay, y ahí estamos. Pero estoy tratando de decir de que realmente Dios le dio mayor sabiduría a Ezequiel, pero era porque ese era el plan de Dios. También tenemos que entender de que, de cierta manera,
Dios le dice a Ezequiel que a él no le es nada escondido, que él es más sabio que Daniel. Y Ezequiel, créanme, pudo engrandecerse, pudo sentirse mejor. A veces cuando no tenemos la educación necesaria, creemos que somos los únicos siervos de Dios. Es más, yo me he dado cuenta que hay un error grande entre los siervos, porque a veces pasa esto, digamos, como Dios me habla a mí y creo que solo Dios me puede hablar. Entonces cuando de cierta manera me habla un siervo y me dice, mira, siervo, dice el Señor tal cosa, a veces hasta lo vemos así como que raro, porque nos extraña porque él está diciendo a él algo que a mí me pudo haber dicho. Hay muchos errores que deben de mejorarse en los siervos, y tenemos que entender que los métodos de Dios al transmitirnos su propósito va a ser por varios métodos. Digamos, no puede ser solo audible, no puede ser solo escrito, no puede solo ser por visión. No, Dios utiliza, eso yo lo he aprendido porque varias veces he contado de personas que de cierta manera nos conocemos y no me imaginaba que ellos tenían una palabra para mí de parte de Dios. Entonces nunca las vi con desprecio, personas hasta sencillas, podríamos decir, personas ancianas, que yo no sé cómo sean otros siervos, pero a mí, gracias a Dios, me ha dado la capacidad de ser entendido, deberíamos decir, para que darme cuenta de que Dios me hablará siempre, cual sea su medio, cual sea. Y si Él ha puesto a alguien más sabio, qué bueno. Y si ha puesto a alguien menos sabio, qué bueno. Y si alguien es igual, qué bueno. Digamos, eso gracias a Dios no me molesta. Solo lo que estoy tratando de decir es de que nosotros, cada uno de los siervos, deberíamos estar contentos en lo que Dios nos permite y nos ha puesto donde Él quiere que estemos, y desarrollemos el papel o en sí lo que Dios quiere que desarrollemos dentro de sus propósitos. Autor Ezequiel. Tema: el juicio y la gloria de Dios. En otras palabras, en medio de lo que Dios estaba juzgando al pueblo rebelde, pero también a través de sus promesas se estaba glorificando en medio de ese pueblo. Autor, no hay nada que agregar, es Ezequiel. En el tema sí. El tema general en todas las Biblias es el juicio y la gloria de Dios. En otras palabras sería el juicio, o en el juicio se deslumbra la gloria de Dios. ¿Cómo se deslumbra? Diría alguien. Fácil. Cuando nosotros estamos en juicio, lo que esperamos es ser librados de condenación. Cuando nosotros nos están llevando, podríamos decir, presos, lo que menos queremos es entrar presos. Cuando nosotros sabemos que también somos culpables y lo que nos espera es la muerte o el juicio o la prisión, lógicamente por lo que hicimos, dentro de nosotros quisiéramos no estar ahí, pero también entendemos que porque hicimos lo malo, pues eso nos espera. Pero ¿qué pasaría si nos dicen te perdonamos, te damos otra oportunidad? ¿Qué pasaría? Pues entendamos, cuando Dios le muestra a Ezequiel el cielo abierto, que es disposición, y en medio de la situación difícil, Dios está disponible para el pueblo. En otras palabras, está diciendo te perdono, te voy a ayudar, te voy a restaurar. ¿Saben? Desde Isaías. En Isaías nosotros empezamos les comenté que era gente muy rebelde, pueblo muy rebelde de Israel. Pero si se dan cuenta, en Isaías empiezan promesas de Dios de que Cristo venía a la tierra. Digamos, promesas tan buenas, promesas tan reales a gente rebelde. Es increíble, digamos, cuando yo pienso que normalmente nosotros los seres humanos, cuando vemos a alguien culpable de lo que hizo o hace, es raro que nosotros decir te perdono. No, nosotros merecido, más duro o algo. Digamos, dentro de nuestra manera nosotros le deseamos lo peor o buscamos o hacemos lo peor para esa persona porque es culpable. Pero cuando vemos a Dios, por eso les digo, se deslumbra. Porque cuando el pueblo debería ser culpable, cuando el pueblo debería recibir un castigo mayor, una sentencia, aparte de la esclavitud, el cielo abierto.
¿qué estoy tratando de decir? Se deslumbra, como que es como que Dios más se interesa por el hombre rebelde. Es como que Dios estuviera más atento al hombre rebelde. Es como que Dios dijera, te amo al hombre rebelde, y él diría, pero ¿por qué lo amas si es rebelde? Entendamos. Es como que Dios le estuviera diciendo, dentro de esto, has sido rebelde, pero aún así, te amo. Realmente comprender eso y darnos a entender y dar a conocer que lo que Dios está diciendo es que no te quiere ver esclavo, que no te quiere ver rebelde, que no te quiere ver seco, porque también en Ezequiel está en sí el campo de los huesos secos, hasta donde llegó la Israel creyendo de que eran merecedores de su pecado, pero aún entre los secos Dios les dio vida. Lo vamos a ver más adelante. Y realmente dentro de todo eso Dios les estaba diciendo a ellos, aquí estoy. No debería estar aquí, pero aquí estoy. Los amo. Y no debería decir esto, pero los amo. Realmente entender todo eso es tan importante. Y por eso este nombre o este tema a este libro es muy adecuado, porque realmente nos da a entender que Dios en medio del juicio está dispuesto a perdonar y hacer algo por aquellos que de cierta manera quieren un resultado, una respuesta con Dios. Propósito. Ezequiel profetizó un doble propósito sobre el pueblo de Israel, los cuales son: A. Dar el mensaje de juicio de Dios a los rebeldes de Judea y Jerusalén. Ezequiel 3:17 y 19. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás salvado tu alma. Dentro del propósito encontramos que era un doble propósito. Digamos, Dios sabía y tenía un mensaje para el pueblo rebelde de Israel y Judea. Digamos, ahí ya eran un solo pueblo. Fueron llevados como un solo pueblo. Y tenía un mensaje de amonestación, digamos, de dejar lo malo. Amonestarnos era dejar lo malo, tanto así que Dios condiciona a Ezequiel a hacerlo. Les dije que les iba a terminar ampliando en esta parte. ¿Por qué Dios condicionó a Ezequiel? Como les decía, es una parte donde uno sirve, uno hace lo que tiene que hacer. Yo estoy seguro y en mi corazón descansa esa fortaleza, porque bendigo a Dios hoy en día, no antes. Antes me molestaba que me hablaran. Hoy en día bendigo a Dios porque las personas como mi papá, mi mamá y algunos otros hermanos, cuando me recordaban a Dios, aun cuando me molestaban, hoy en día le digo a Dios, gracias Señor por esas vidas, gracias por ponerles el deseo de insistirme, gracias por insistirme a través de ellos. Porque si no fuera así, no estuviera acá, digamos, nunca hubiera dejado el pecado, nunca hubiera dejado mi impiedad, nunca hubiera dejado la maldad. Estuviera ahí, no sé, perdido, muerto, muchas cosas pueden pasar. Lo que estoy tratando de decir es de que cuando uno es impío, cuando uno es duro, cuando uno es rebelde, el que le hablen de Dios a uno le molesta. Y el que le diga a uno que deje su mal camino, más le molesta. Máximo cuando uno se deleita en el pecado. Porque realmente hay un deleite en el pecado, pero lógicamente uno sabe que hay un deleite y uno no lo quiere dejar. Por ejemplo, en mi caso, a mí me molestaba porque lo que no quería era dejar pecar. Digamos, me gustaba lo que yo hacía, disfrutaba lo que yo pecaba. Entonces me molestaba. Pero cuando ya entendí que ese pecado me estaba llevando a una condenación, a una perdición, a una situación de la cual yo no podía escapar, realmente comprendí que necesitaba hacer algo por mí mismo.
Y entonces dejé el pecado y empecé a buscar a Dios. Creo que Dios puso la necesidad de buscarlo a Él. Eso es algo que tiene que entender el rebelde, el impío. Mire, yo entiendo que Dios no haya manifestado en su vida, yo lo sentí. Porque lógicamente a mí tuvo que ver cosas que Dios permitió que llegaran a mi vida y que me hicieran como sacudirme y reaccionar y decir, necesito a Dios en mi vida. Y comento esto porque realmente tenemos que comprender que la impiedad no nos lleva a nada mal, a nada bueno. Es más, Dios le dice a Ezequiel, hijo, perdón, no fue así. Dice, y los amonestarás de parte mía, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad ni de su mal camino, él morirá. Tenemos que entender que esta muerte no solo es muerte física, sino que está hablando también de la muerte espiritual, que significa la totalmente separación de Dios. Ahí sí ya no hay conexión con Dios. Y por su maldad, y por su mal camino, y por su pecado, morirá. Entonces, el trabajo de Ezequiel era decirle, lógicamente, el pueblo rebelde no lo iba a aceptar bien, porque así es cuando uno no quiere que lo amonesten. Y les empieza a decir que por lo que ellos estaban pagando, la muerte los acechaba. Y ellos necesitaban entender, y lógicamente, miren, por más malo que seamos, y yo me he dado cuenta que muchos somos malos en lo malo, no queremos morir. Entonces, a veces Dios nos pone entre la espada y el paredón. A veces Dios nos lleva hasta ese límite, y entendamos que porque a veces, ¿y por qué a mí? Y yo que cuestionamos hasta eso. Pero a veces Dios nos tiene que llevar hasta esa parte donde realmente tenemos que darnos cuenta. O haces caso, digamos. Ya no hay más. Y hablo de esta manera porque necesitamos comprender que esos límites los permite Dios para bien. Y espero que si se está llegando a tu vida, los estás viviendo, es para bien, para que busques a Dios. La otra parte que quería explicar era, pero dice, Él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma, le dice Ezequiel. Como que dice, dio una condición a que si Él no hablaba, también le era contado por pecado. Y si Él no hablaba, al ser pecado, iba a ser maldad, mal camino, se resistía a Dios y iba a ser contado como un impío y ciertamente también iba a morir. Fíjense que a veces quiero llevar a esa parte que hay siervos que de cierta manera Dios nos condiciona. Yo me acuerdo un tiempo donde yo estuve ejerciendo el evangelismo y me gustaba mucho hacerlo. Iba a hospitales, iba a varios lugares. Gracias a Dios me dio la gracia de evangelizar, de anunciar. Entendí que era anunciar y lo hacía bajo sus términos. Pero yo creí que solo el evangelismo, digamos, para mí era normal. Es más, yo iba a las iglesias igual a evangelizar. A las iglesias, dijo alguien, sí. Porque tenemos que entender que el evangelismo realmente es creado para las personas que no conocen a Dios. Digamos, el evangelismo es como promover, como presentar. Yo pienso que dentro de las iglesias deberían ser prédicas pastorales, ya enseñanzas, ¿verdad? No evangelismo, pero aún yo pienso que hay muchas iglesias que no entienden eso y practican el evangelismo. Entonces yo llevaba el evangelismo a las iglesias. Pero cuando me di cuenta, Dios me permite como que visualizar que el evangelismo no era, digamos, pastor no era. Entonces empiezo a entender que Dios me estaba llamando a la enseñanza y es algo que en ese momento yo no quería. Yo me resistía. Digamos, todo esto que estoy haciendo es como la segunda parte que Dios me utiliza, enseñanza. Pero Dios empieza a ponerme esa condición similar a Ezequiel. Que si yo no enseñaba, que si yo de cierta manera no lo hacía, me iba a ser contado por pecado.
Ahora veamos algo al extremo donde nos lleva Dios. Para que de cierta manera personas rebeldes lo vean como simple, lo vean como que sin trabajo, lo vean como que lo hacemos porque perdemos el tiempo, lo vean como que nosotros no tenemos nada que hacer, lo vean como que, bueno, así es, ¿verdad? Ahora no estoy tratando de causar lástima, estoy tratando de dar a conocer, porque la pregunta es, si te la pusieran a ti, ¿qué harías? Entonces, a veces nosotros lógicamente parecemos como que buenos para echarle porra a todo el mundo, pero al hacerlo nosotros es algo que no haríamos. Entonces estoy tratando de decir eso, si echas porra, qué bueno, pero valora al siervo, valora al pastor, valora al predicador, valora, date cuenta que ponte en sus zapatos, ponte, si tú lo harías, ponte a pensar si realmente un día te tocaría eso. Yo me doy cuenta, mucho del mundo, no, yo no haría. Sí, porque yo lo decía, yo loco no estoy, yo no voy a hacer esa locura. Para mí eran locuras antes. Hoy en día, de plano, sí estoy loco, porque aquí estoy haciéndolo. Entonces, hablo todo eso porque realmente necesitamos comprender y valorar esa parte tan importante, y es aquí donde estoy hablando de que realmente la impiedad dentro del pueblo de Israel era tanto que era un valle de huesos secos. Imagínense, es como que hubieran matado a muchas personas y los huesos estaban ahí secos totalmente, como que dice, tostados, tiesos, sin vida. Esa fue la visión que Dios le dio a Ezequiel, que es la parte que quiero hablar, y que le dice a Ezequiel y le pregunta, hijo de hombre, estos huesos vivirán. Y Ezequiel, muy sabio usted, muy sabio, lo admiro en esa parte, porque pudo haber hecho sí, pudo haber hecho no, pero le dice la mejor respuesta que pudo haber hecho, y se ve la impresionante sabiduría de Ezequiel. Le dice, tú lo sabes. Digamos, él estaba preguntando algo, estaba consultando algo, significaba que él lo sabía, pero le dice, tú lo sabes, me estás preguntando algo que tú sabes. Y eso es impresionante. Y realmente el plan de Dios era mostrarle a él cómo él restauraba al pueblo de Israel, cómo esos huesos empezaron a llenarse de carne, de tendones, a tener vida. Y de igual manera Dios quería hacer con Israel eso. Y por eso estaba Dios en Babilonia, por eso Dios estaba Dios en la esclavitud, por eso estaba Dios ahí, en fuera de tiempo, estaba Dios con Israel. Asimismo, a 7 naciones extranjeras y su alrededor. Ezequiel capítulo 25 al 32. Podemos encontrar en cada capítulo o durante todo esto en la narración a qué naciones fueron. Dentro del propósito también encontramos que Dios utiliza a Ezequiel para profetizarle a varias naciones que lógicamente estaban alrededor de Israel. Ezequiel empieza a profetizarles sus errores. Digamos, cuando el pueblo de Israel estaba siendo llevado cautivo, por ejemplo, en el capítulo 25 de lo que entramos, Dios le da una profecía a Ezequiel contra Amón. Era un lugar alrededor de Israel, pero Amón había cometido el error de alegrarse cuando Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Y Amón también es llevado cautivo. Lo que estoy tratando de decir es de que es importante que nosotros entendamos que cuando a alguien le pasa algo malo, digamos, lo que menos debemos de hacer es alegrarnos. Que cuando a alguien está yendo mal, lo que menos queremos pensar es que se lo merezca. Realmente ser misericordioso nos va a llevar a ser perdonados, a ser entendidos por Dios. Créame que por más mal que sea la persona, uno jamás debe desearle un mal. Por más bien un daño que nos hizo, jamás también debemos de desear que le pase algo que no debería pasar. Sino que si pasara dentro de nosotros, se despertara misericordia y súplica ante Dios por la persona.
Estoy tratando de hablar todo eso porque si alguien quiere entender qué realmente le pasó a las naciones, lea el capítulo 25 hasta el capítulo 32 y va a encontrar varias naciones, hasta los filisteos y varias naciones que estaban alrededor de Israel y cómo ellos actuaron cuando Israel estaba siendo llevado cautivo. Y así como Dios también hace un juicio contra ellos, y si lo hizo contra ellos, lo hará con nosotros. Así que mucho cuidado cuando veamos el mal sobre alguien o el mal que está pasando a alguien. Más bien, pidámosle a Dios ser humildes, ser personas comprensivas, pasivas, misericordiosas. Y eso nos ayudará a librarnos de muchas cosas que de cierta manera no son buenas ni para ellos, menos para nosotros. Pero eso lo entenderemos si estudiamos el libro de Ezequiel y si comprendemos realmente que esas actitudes no son buenas delante de Dios.